Ahora sí les doy la bienvenida. Entonces, continúo con mi caso. Se trata de una paciente femenina de 45 años que viene remitida extrainstitucionalmente aquí. La paciente venía refiriendo una sensación de bocio y antecedente de tiroiditis, así como síntomas de ansiedad, insomnio e hiperactivación. Ya se van ustedes haciendo la idea de qué es lo que presentaba. Y existen en su historia unas pruebas de función tiroidea disponibles con T4 libre aumentada y TSH normal. Remitida desde el Servicio de Endocrinología Extrainstitucional para determinar la causa de la inflamación tiroidea. Entonces, aquí en la institución lo que se hace es un examen por gammagrafía, que fue el primer examen solicitado. Esto demostrando un leve agrandamiento del parénquima tiroideo y una captación aumentada y uniforme del radiotrazador. Y en un PET scan con fusión a tomografía vemos cómo existe también un aumento importante en la captación del radiotrazador, y llevando las cosas a ser un poco más subjetivas, se reporta un engrosamiento difuso con SV máximo de 11,17. Como resultado de esto, se concluye que hay un ligero bocio difuso hipercaptante de predominio izquierdo con índice de atrapamiento por encima de los límites normales, esto reportado en la gammagrafía, a correlacionar con posible enfermedad de Graves, menos probable otro tipo de tiroiditis. Como examen complementario también le solicitan una ecografía Doppler de la tiroides, dando como resultado estas imágenes. Vemos en la parte superior izquierda de la pantalla una tiroides que tiene una ecogenicidad heterogénea con algunos islotes hipoecoicos. Sin embargo, no se observan lesiones nodulares dominantes y en general el tamaño de la glándula se encuentra aumentado. Al hacer la valoración Doppler por colores, vemos cómo hay un aumento difuso de la vascularización de la glándula, especialmente en el lóbulo derecho, y haciendo un examen juicioso espectral de las ondas de la arteria tiroidea superior de manera bilateral, se encuentran unas velocidades de 79,8 centímetros por segundo en el lado derecho y 73,4 centímetros por segundo en el lado izquierdo. Entonces, el doctor Juan Camilo Castro me pide el favor que hagamos una revisión de este tema como para que lo tengamos claros, porque definitivamente es un examen que están pidiendo más y más comúnmente, especialmente dentro de pacientes hospitalizados, que no es lo común. Y les quiero hablar entonces de la utilidad del Doppler tiroideo en el diagnóstico de tiroiditis. Entonces, lo primero es llegar al diagnóstico de lo que nosotros creemos que tiene la paciente, evidentemente por todo su cuadro clínico, antecedentes, cuadro bioquímico y demás exámenes. Se trata de una enfermedad de Graves. Esta es una enfermedad autoinmune en donde hay presencia de anticuerpos que estimulan la glándula tiroidea para la producción de hormona, lo que lleva a un aumento difuso de la actividad metabólica de la glándula y a nivel sistémico general. 80% de los casos de hipertiroidismo de cualquier etiología corresponden a Graves. Y dentro de las características por imágenes en escala de grises, vemos apariencia, entre comillas, típica de empedrado, en el cual hay un aumento difuso del tamaño de la glándula, pero también una hipoecogenicidad de manera difusa que, dando lugar a estos septos ecogénicos, dan la apariencia de un empedrado. Y al hacer la valoración ecográfica por Doppler de la glándula tiroideas en el paciente agudamente enfermo por enfermedad de Graves que se presenta en una tirotoxicosis, da como resultado esta apariencia de inferno tiroideo. Como diagnósticos diferenciales tenemos entonces múltiples causas. Les voy a traer algunas de estas que tienen en pantalla para hacer como un desglosamiento de las mismas. Antes quiero recordarles cómo es el comportamiento de las tiroiditis en general durante el tiempo, y vemos cómo existen una variación importante, especialmente de la hormona T4, que es la que lleva a las manifestaciones clínicas de los pacientes. En todos los tipos de tiroiditis existe un pico inicial, especialmente cuando las glándulas se encuentran agudamente inflamadas, y estas hormonas tienden a descender, estabilizarse en un rango normal e incluso llegar a un rango de hipotiroidismo. Posiblemente luego de un tiempo importante, acá la gráfica lo dice que hasta 9 meses, vuelven a entrar al rango de normalidad. Y es especialmente cuando las hormonas se encuentran en este rango de normalidad que viene la gran utilidad del Doppler tiroideo y el papel de nosotros como radiólogos para ayudar a identificar este tipo de enfermedad. Entonces tenemos
tiroiditis granulomatosa subaguda o tiroiditis de Kerben. Esta usualmente ocurre secundaria a una infección viral, usualmente del tracto respiratorio superior, que desencadena una respuesta autoinmune y una inflamación granulomatosa de la glándula. Estos fenómenos son no autolimitados. Usualmente el paciente refiere dolor y esto es lo que hace el diagnóstico diferencial clínicamente con el resto de tiroiditis, excepto aquellos pacientes que tienen una tiroiditis piógena, que también la presencia de pus en el parénquima tiroideo pues también causará dolor, pero digamos que existen otras manifestaciones clínicas asociadas a esa enfermedad. Y también produce síntomas sistémicos porque, como les digo, cuando la glándula está agudamente inflamada por cualquier causa, es posible y es bastante probable que libere hormonas de manera descontrolada. Y el curso clínico es hiperhipoeutiroidismo, esto en un ciclo de hasta 18 meses. Dentro de la escala de grises de la ecografía, lo que se ve es nuevamente unas zonas hipoecoicas dispersas de manera aleatoria a lo largo del parénquima tiroideo, sin encontrar lesiones nodulares dominantes. En la examinación Doppler, lo que vemos es un aumento difuso de la vascularidad de la glándula y se conoce como el flujo de lava. Tenemos otra manifestación de hipertiroidismo, por tiroiditis, que es la linfocítica crónica o de Hashimoto, que yo sé, todo el mundo se pregunta por qué la meto en este ciclo de tiroiditis relacionadas con hipertiroidismo, y es porque tienen una manifestación inicial en los pacientes en los que existe mayor inflamación de la glándula, este evento que se llama hashitoxicosis. La hashitoxicosis se refiere a un periodo de liberación del contenido croide de la circulación secundaria a la inflamación, y esto lleva a síntomas de hipertiroidismo en el paciente agudamente enfermo con Hashimoto. Posterior a este evento de inflamación aguda, lo que habrá son cambios de infiltración linfocítica e incluso de atrofia de la glándula tiroidea, en casos pues, en los que no hay un adecuado control. Bueno, es el desorden autoinmune más común de la glándula tiroides y es la causa más común de hipotiroidismo en áreas con adecuada suplencia de yodo. 10% de los individuos en Estados Unidos presentan esta enfermedad a lo largo de su vida y tiene una preponderancia casi absoluta de mujeres sobre hombres, casi de 9-1. Y como les digo, histológicamente se caracteriza por una infiltración linfocítica del parénquima que lleva a reemplazo folicular, fibrosis y atrofia. Dentro de los hallazgos en escala de grises por ecografía, lo que se ve es un aumento difuso de la cogenicidad de la glándula asociado a disminución de su tamaño, sin nuevamente demostrar lesiones nodulares dominantes en el parénquima tiroideo normal. Esto no quiere decir que también puedan haber cáncer asociados a estos tipos de tiroiditis. Y la apariencia típica se describe como piel de jirafa por todas estas áreas hiperecoicas que tienden a ser algunas veces lineales, y definitivamente hay una disminución generalizada de la vascularización de la glándula en la valoración Doppler. Nuevamente, para que vuelvan a recordar esta distribución de los marcadores hormonales de los casos de tiroiditis, incluido el hipotiroidismo por Hashimoto en sus fases iniciales, les quiero demostrar cómo la caracterización por escala de grises de la glándula tiroides en casos de tiroiditis es bastante pobre, un desempeño que no nos ayuda mucho a diferenciar con algún grado de certeza cualquier tipo de estos tiroiditis, y vemos como en los mejores casos tienen una especificidad alta de 90%, pero una sensibilidad bastante baja. Entonces esto, en conclusión, pues no nos ayuda a nosotros ni al clínico a hacer una verdadera identificación del problema que cursa el paciente. Pero entonces tenemos esta otra herramienta que es el Doppler tiroideo, y múltiples parámetros han sido propuestos para su valoración. Dentro de ellas la velocidad sistólica pico, la velocidad al fin de diástole y el índice de resistencia, y también distintos autores proponen medición en arterias tiroideas superiores e inferiores. De una vez, lo que de verdad se ha tratado de estandarizar en la literatura es primero la medición de la velocidad sistólica pico y la velocidad medida en arterias tiroideas superiores. Eso es lo que se ha tratado de estandarizar, y digo tratado porque no se encuentra en la literatura un punto de corte determinado para asegurar pues, que haya o no presencia de enfermedad. Estos son los artículos que reviso pues, como para hacer esta pequeña revisión de la literatura. Este último es
una revisión sistemática con metaanálisis que se hace a través de estos autores que son chinos, y al final se concluyen que existen 10 estudios que se pueden meter o se pueden someter al análisis estadístico, encontrando una heterogeneidad en general de todos los resultados y un análisis en la curva ROC que demuestra que las velocidades sistólicas pico medias en las arterias tiroideas superiores con unos puntos de corte entre 40 centímetros por segundo y 50,5 centímetros por segundo predicen la presencia de tiroiditis por enfermedad de Graves hasta con una sensibilidad del 86% al 93%. Yo sé que acá en la institución, por recomendación de los endocrinólogos, se ha utilizado el punto de corte de 40 centímetros por segundo y según esta revisión es adecuado. ¿Qué pasa con estas revisiones? Primero que, si ustedes se fijan en los apellidos de los autores, todos son asiáticos. Los autores que hicieron la revisión también son asiáticos y en realidad son artículos con un poco poder estadístico porque incluyen muy pocos pacientes. Entonces, es algo que aún está abierto al debate. Para concluir, entonces, primero que todo hay que reportar a la luz de los datos clínicos y bioquímicos. La ecografía en modo B no es suficiente para llegar a un diagnóstico adecuado y el uso Doppler permite una adecuada diferenciación entre enfermedad de Graves y otras tiroiditis, a pesar de que no contemos con un punto de corte establecido en el momento. Muchas gracias.